Alright, Shalom. Me quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Akakwadash. Y doy doble honores a los apóstoles de la Gampe Molino. Y saludo a todos los hermanos empujando esta verdad, seriedad y en fe. En este video quería hablar un poco en cómo hay hombres que se llaman estar en la verdad, pero piensan que nadie les debería enseñar, piensan que el Señor está lidiando con ellos directamente, y que no necesitan líderes, no necesitan apóstoles, ancianos, que lo saben todo, ellos mismos. Y pues así no se hacen las cosas, man. Están equivocados. Y todos aprendimos de alguien. Alright, porque así es la orden que puso el Señor. Alright, el Espíritu del Señor está lidiando con los apóstoles y los ancianos, y de ellos aprendimos, man. Y ellos aprendieron de sus ancianos. Y siempre ha sido así. Alright, eso va a entrar a las escrituras, man. Este es Hechos 8. Y estos son varios versículos. Lo voy a tratar de leer medio rápido. Hechos 8 y 26. Dicen: pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, a camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. ¿Y por qué vino a adorar a Jerusalén? Porque es un israelita. Aunque allí diga Etiopía, pues es un israelita que estaba viviendo allá. Deja agarrar esto de volada para comprobar eso. Ok, esos Hechos 2 y voy a ir al punto. Hechos 2 y 5. Porque ese etiopio estaba allí para adorar a Yahweh, Bahashem y Yahushai, porque durante diferentes tiempos, durante diferentes como lo digo, los high holidays, los días festivos de Israel, pues todos los israelitas tenían que regresar a Jerusalén, para celebrar y adorar Salakia, So, por eso ese hombre de Etiopía estaba allí, porque era un israelita. Y de Hechos 2 y 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. So, si eras israelita, no importaba en cuál tierra estabas viviendo, para para diferentes celebraciones y días santos, regresabas a Jerusalén, man. So, este hombre etiopio era un israelita que había regresado a Jerusalén, para adorar. So, regresando a Hechos 8 y continuando 8:28, dice: se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Solo estaba leyendo las escrituras. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Dice, y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Cualquiera persona puede leer las escrituras, pero ¿la entiendes? Si el Espíritu del Señor no está lidiando contigo, pues no vas a entender. Hay gente, pues a la mayoría de la gente, el Señor puso un ángel para bloquear su entendimiento. Hay gente que se puede sentar con la Biblia y leerla todo el santo día, pero si no tienen el Espíritu no van a entender, no van a tener
vino el conocimiento, la sabiduría de las escrituras. No van a saber, no van a saber cómo, quebrar las escrituras. ¿Ok? Dice más, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Te enseña que necesitas un maestro para entender las escrituras, ¿no? Ok, ninguno de nosotros, un día nos despertamos y boom, conocíamos la escritura. Yo antes de entrar a la verdad, pues era todo sobre el espíritu. Antes de entrar a la verdad, otra vez, um, pues alguien me dio una Biblia, y yo estaba en el mundo, yo no sabía nada, y la empecé a leer, pero yo no entendía lo que estaba diciendo, man. Yo quería entender y pues, no podía porque no tenía alguien que me enseñara. Luego, sobre el espíritu, hallé los videos de los hermanos hablando de Israel, de, que que los llamados morenos, latinos y nativos americanos son el pueblo de Dios. Y luego empecé a mirar a los ancianos, los apóstoles, y luego el espíritu empezó a lidiar conmigo. Allí es como aprendí, como comprendí lo que estaba escrito. Nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe. Pero hay hombres que piensan que el Señor, que el Espíritu está con ellos directamente, le está enseñando a ellos y a nadie más. Amén. Eso es en contra de las Escrituras. ¿Cómo vas a entender si nadie te enseñara, man? Es imposible. Dice, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Este hombre israelita religioso, de la tierra de Etiopía, él sabía que estaba leyendo, pero no entendía. Necesitaba a alguien que le enseñara, man. ¿Y qué le enseñó? Pues Felipe. Sobre el espíritu, pues aquí lo va a decir. Se sentó con él y le explicó lo que estaba leyendo, man. Pero hay hombres que piensan que, oh no, pero que no necesito a líderes, que yo hago las cosas como yo quiero. Se piensan que son sobre los ancianos y los apóstoles. Y no piensan que está sobre la orden que estableció Yahweh, Bahashim y Yahushai, man. Y piensan enseñar cosas falsas, doctrinas de demonios, y pensando que saben todo cuando no saben nada, inventándose doctrinas. Hay hombres así, pues, man, el Señor, pues, nos va a visitar. Continuando, y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió la boca. Dice, en su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. No está hablando de Yahushua allí, pero el etíope no sabía. Hay que continuar para ver qué pasó. Dice, y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Soy alguien que no sabía, estaba preguntando por el entendimiento de las escrituras. Dijo, pues leí esto, y ¿de quién está hablando? Solo estaba preguntando a su maestro que le enseñe. Igualmente nosotros, no sabíamos de la marca de la bestia, no sabíamos de que era Babilonia, que venía la tercera guerra mundial, que el padre Yahweh y su hijo Yahweh Shai eran llamados hombres, pues llamados morenos. No sabíamos nada de eso, necesitábamos que alguien nos enseñara, man. Y hay hombres que antes estaban en la gran premolino, cayeron de la verdad y ya lo saben todo y nunca nadie les enseñó, man. What the fuck? Hay que continuar. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yahushua, man. Le dijo, está hablando de Yahushua. Empezó a enseñar.
y no quebrar las escrituras, darle el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento de lo que estaba leyendo. Algo que todos nosotros necesitábamos. Y para aprender cualquier cosa necesitas un maestro. Cuanto más la verdad. Si para fucking patear un balón necesitas práctica, que te entrenen y todo eso. Cuanto más para quebrar y entender y luego enseñar las escrituras, man. Necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos entrene, que alguien nos diga cómo se hace, Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yahushua HaMashiach, que es el hijo de Yahweh. Y mandó parar al carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautízole. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Amen. Pues estaba gozoso, estaba feliz, que alguien le enseñó las escrituras. Y aquí literalmente fue bautizado con agua, pero no es necesario. Estas aguas vivas, el Espíritu del Señor, Él te bautiza. Las escrituras te bautizan, te limpian. Te quitan la contaminación, la suciedad que tenemos, man. Pero hoy también, pues, Felipe fue arrebatado en Yom HaOvni. Estaba allí un segundo y luego ya no estaba, el eunuco no lo vio. Pero estaba feliz porque alguien le enseñó lo que estaba leyendo. Alguien le explicó, alguien le dio pues quebró la escritura a él para que la entendiera. Es necesario un maestro, es necesario que alguien te enseñe esta verdad. Así es como siempre se han hecho las cosas. Ese es Jeremías 13:15. Dice, y os daré pastores según mi corazón. El Señor nos iba a dar hombres para enseñarnos, para guiarnos. E hizo eso con los apóstoles y los ancianos de la gran Molino, man. Esos hombres son según el corazón de Yahweh Bahashim Yahushai, man. Sus ancianos antes de ellos. Viven, antes que ellos. Hay una orden. El Espíritu del Señor le enseña, le revela ciertas cosas a ciertos hombres y ellos lo enseñan a los demás. Siempre ha sido así, man. Los profetas, ¿qué hacían? Escribían las visiones que le daba el Señor y luego las publicaban y predicaban a los demás. ¿Cómo es que hay hombres que piensan que el Señor está conmigo? Nada, no necesito hombre que me guíe, que me enseñe. Cuando siempre hemos necesitado, ¿cómo se dice? Siempre hemos necesitado hombres para enseñar, para guiarnos, para entrenarnos. Eso es soberbia, eso es rebelión. Pensar que no necesito orden, los hombres que me enseñaron, pues ellos no saben nada. What? Eso es rebelión, man, y sabemos que la rebelión es contada como el pecado de brujería. Y la escritura dice, no sufres una bruja vivir. El Señor te va a matar, man. En pensar que no necesitas ancianos y apóstoles y que lo puedes hacer todo tú mismo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. El Señor iba a dar hombres para enseñarlos la correcta manera, para darnos el entendimiento verdadero de las escrituras, para enseñarlos 100% verdad. Y esos son los apóstoles y los ancianos de la gran Molino. Si no lo puedes ver, si no lo puedes recibir, pues pues esto no es, la verdad no es para ti. Es claro quiénes son los verdaderos, los que están en fuego, los que son diligentes, los que,
pueden responder a cualquier pregunta. Los que saben quebrar las escrituras, man, son los apóstoles y los ancianos de la gran Molino y no los hermanos que estamos debajo de ellos, man. Sus ancianos le enseñaron a ellos y ellos a nosotros. Y nosotros a los hermanos y hermanas que miran estos videos. Ellos nos quebraron las 12 tribus. Otra vez, como dije, de la Caragma, de la Tercera Guerra Mundial, de los misiles nucleares. Todo lo que han dicho se está cumpliendo. Porque vinieron en el espíritu de Yahweh, Bahashem y Yahushai, man. Y ellos nos enseñaron a nosotros. Como ya que no necesitas un maestro, que no necesitas un guía, un líder. ¿Qué chingados es eso, man? Romanos 10 y 14. ¿Cómo pues invocaron a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Eso, ¿cómo iban a aprender la gente? ¿Cómo iban a escuchar el evangelio? ¿Cómo iban a saber de Yahweh, de Yahushai, man? ¿Cómo íbamos a saber que somos los israelitas? ¿Cómo íbamos a saber, cómo íbamos a saber de las profecías, de lo que estamos pasando, de lo que viene, de nuestra historia? Si el Señor no fuera enviado a hombres, a maestros. Sabemos lo que sabemos por el Espíritu, por los apóstoles y los ancianos, man. Él envió a profetas, a pastores, a maestros, para darnos esa verdad, para darnos una chance de recibir misericordia, man, de ser salvos, de arrepentirnos. So es necesario maestros, pastores, profetas, man. Eso es necesario para que la gente aprenda, para que escuchen la palabra de Yahweh, Bahashem y Yahushai, man. Pero tú eres sobre esto, sobre un maestro, sobre una guía. Estás completamente fuera de tu mente. Estás loco, man. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermanos son de los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. O sea, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, empezando con los apóstoles y los ancianos, los hombres, los siervos, los profetas de Yahweh, Bahashem y Yahushai, man. Son bendecidos, man, por sus obras. Y vamos a ser pagados por nuestro trabajo, man. Alright, dice de los que anuncian el evangelio de los bienes. Oye, el Señor envió a hombres para enseñar, para predicar. Como, hay hombres rebeldes que caen de la verdad y luego vienen en contra de los líderes, de los ancianos, de los apóstoles. ¿Quién te enseñó los nombres de Yahweh y de Yahushai, man? ¿Quién te enseñó que eres israelita? ¿Quién te dijo de la marca de la bestia, del tiempo de angustia de Jacob, de la hambruna de la palabra? ¿Quién te enseñó todo eso, todo lo que sabes? Alguien te lo enseñó, man. El Señor no te lo reveló en un sueño. El Señor le dio entendimiento a los apóstoles y los ancianos y ellos nos enseñaron a nosotros, man. Pero ya te crees mejor que eso. Ya tú te enseñaste a ti mismo, man. What the fuck? Hey, hay gente a veces no puede pensar, ustedes siempre hablan del boxeo y de los deportes, pero es perfecto para, explicar, ciertos aspectos de la verdad. Hay Floyd Mayweather, uno de los mejores boxeadores de todo el tiempo. Él cuando se retiró, en la conferencia de prensa, después de la pelea, él se puso todo emocionante y empezó a llorar porque él le dio gracias a su padre por enseñarle todo lo que sabía de boxeo,
Dijo que no pudiera hacer nada sino por ser guiado y enseñado por su Padre, man. ¿Y cuánto más en esta verdad? ¿Cómo no vas a darle gracia y reconocimiento a los que te enseñaron? A los que te, dieron todo, man, todo lo que sabes. Esos son los apóstoles y los ancianos, man. Por darnos, grandes maestros y líderes, man. Sabemos lo que sabemos porque ellos nos enseñaron, man, nos guiaron y nos, crecieron, de la forma correcta. Este segundo Timoteo 3:13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí caen esos hombres y los profetas falsos. Esos profetas falsos, man, los hombres que caen de la verdad, luego vienen en contra de los hombres del Señor. Salen, otra vez dicen, no, es que, no tuvimos diferencias, y luego empieza una falsa, falsa doctrina, luego meten esto y otra creencia engañadora, y luego pues se van de mal en peor. Primero, es que quería hacer mi propia cosa, luego están enseñando que las otras naciones pueden ser salvas, empiezan mal y luego pues van de mal a peor, man. Alright, dice, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando alguien te enseña la verdad, y luego tú empiezas a profetizar, predicar, enseñar, y tienes que mantenerte en esa misma doctrina, en ese mismo camino, y siempre reconocer quién te enseñó, man. Alguien te enseñó. Tú no lo aprendiste a tú mismo, man. Pregúntale a cualquier persona que sabe hacer algo, un atleta, un maestro de universidad, un doctor, lo que sea, un abogado, un cocinero, todos te dicen que alguien les enseñó, alguien los guió en cómo hacerse las cosas. Luego ellos, aprendieron, lo recibieron, y luego ellos están haciendo lo que fueron enseñados, man. Igualmente en esta verdad. ¿Cuánto más en esta verdad? Por eso damos doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gampe Molino, ¿eh? Y sus ancianos antes de ellos. Ellos nos enseñaron, nos guiaron, nos enseñaron cómo hacer las cosas correctas. Y pues nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos y también tenemos nuestros frutos, los hermanos más jóvenes. Y ellos aprendieron, les enseñamos sobre el Espíritu y luego ellos están haciendo lo que aprendieron, están enseñando, están profetizando también. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud o para la salvación por la fe que es en Yahweh Shai HaMashiach, man. Estas escrituras se nos fueron enseñadas para nuestro beneficio, para tener chance de salvación, de misericordia, de gracia, man. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Las escrituras son para enseñar. Pero hay hombres que supuestamente ellos no necesitan maestro. Qué locuras, man. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Son para reprender también. Si hacen algo malo, si hacen malo, en contra de las escrituras, nos vamos a reprender. Ok, un pastor a su oveja, cuando la oveja se desvía, ¿qué hace? Tiene ese palo, para pegarle o para luego moverlo, para guiarlo, en el camino correcto. Igualmente los hombres del Señor, si alguien se está pasando, pues le vamos a decir, man. Lo vamos a reprender o reprender. Y no es en odio, es para, man,
para tu bien. Eso es amor. ¿Ok? Dice para instruir en justicia, para dar instrucciones. Dice para que el hombre de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Cómo vas a estar instruido para toda buena obra? ¿Cómo vas a ser perfecto? En el espíritu de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, man, cuando alguien te enseña, no vas a saber cómo ser nada si no tengas a alguien para instruirte, man, para enseñarte, que te guíe. Y eso es en cualquier cosa, man, cuanto más en esta verdad. En un trabajo necesitas a alguien que te instruya y que te enseñe, ¿verdad? Cuanto más en el trabajo más importante, que es empujar la palabra de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, man. Y deja agarrar una más, pero antes de cerrar el video. Es Sirades, en el Apócrifa 8, y en inglés es 8, a ver si es lo mismo en el español. El eclesiástico en el español y en inglés a veces los versículos están un poco diferentes. Su eclesiástico o Sirades 8 y 9. Dice, no menosprecies la declaración de los ancianos sabios, mas en sus parábolas estudia. Cuando hablan los maestros, los ancianos, los apóstoles, calla tu boca, man, y aprende. Ok, escucha. El Señor nos dio, dos oídos y una boca, man, para escuchar más que hablar. Pones atención en la escuela, en el trabajo, que no. Pues pon atención a lo que dicen los apóstoles y los ancianos, man, los hombres sabios. Los hombres que, el espíritu de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, está lidiando con, man. Y lo ha hecho por mucho tiempo, por décadas, antes que, yo nací. Imagínate, tener una clase de karatecas o lo que sea, y te enseñan por un tiempo y tú te crees más chingón que tu maestro, y te pones orgullo y quieres, dar un sparring con él, que le puedes ganar, y luego te fue a quien da una madriza, man. Estos pinches escuincles que piensan que están sobre los apóstoles y los ancianos, man, what? Están locos. Sobre sus enseñanzas, enséñalas, y síguelas, man. Dice, porque de ellos aprenderás doctrina y sabiduría de entendimiento, y a servir a los grandes con destreza, man. Come on, man. El etíope estaba gozando, cuando regresó a su camino, porque fue instruido, fue enseñado por un hombre del Señor, man. No entendía lo que leía hasta que alguien lo enseñó. Igualmente nosotros, fuimos enseñados por los apóstoles y los ancianos, man. ¿Cómo que vas a ser más grande que ellos? ¿Cómo que no necesitas guía o líder? Cuando ellos te lo enseñaron todo, man. Ellos son buenos para, aprender de ellos, pero no son buenos para seguirlos, man. What the fuck? Dice, no te apartes de la Salakia, versículo 11, eclesiástico, o Sirades 8 y 11, no te apartes de la declaración de los ancianos, porque ellos aprendieron de sus padres, man. Los ancianos, los apóstoles aprendieron de sus padres espirituales, les enseñaron a nosotros, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, aprender, llegar a un nivel para enseñar a los demás, a los más jóvenes, apacentar a las ovejas. Siempre ha estado un orden en esta verdad, siempre han, ¿cómo se dice? El Señor siempre tuvo, pastores, maestros, profetas para guiar, para enseñar, y de ellos aprendimos,
y de ellos, y ya podemos, enseñar nosotros mismos. All right? So siempre aprendes de alguien en todas las cosas, especialmente en esta verdad. Son necesarios los guías, los maestros, los ancianos, los apóstoles. Aprendimos de ellos, los reconocemos, les damos doble honores y pues vamos a seguir en lo que fuimos instruidos, man. Y los que tienen problema con eso, pues el Espíritu del Señor no está contigo y pues el Señor te va a juzgar, man. Ok, es todo lo que tengo para este video. Los mediante fueron edificados. Otra vez toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kakodash. Los honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran P. Molino. Y saludo a todos los hermanos empujando esta verdad, sinceridad en fe. Y hasta la próxima. Shalom.